Buenos días, una vez más, utilizando la bendición de este canal. Estamos aquí juntos y unánimes, reunidos para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Viernes Santo, quiero enviarles un mensaje del verdadero significado de estar al pie de la cruz. Lo invito entonces para que vayamos a la palabra de Dios y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23. Juan, capítulo 19, versículo 23. Y dice la palabra de Dios: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Y el que lo cree dice amén. Gloria a Dios. En estos versículos nosotros podemos observar 2 grupos de personas. Por un lado se encuentra un grupo de soldados, 4 soldados que se reparten las vestiduras de Jesús y que se encuentran al pie de la cruz, no porque lo honraran, no porque lo aceptaran, no porque estuvieran allí para adorarlo, no porque estuvieran sufriendo, sintiendo el clamor de su pasión, de su crucifixión, sino por el contrario, estaban en un son de burla, de mofa, como muchas veces nosotros podemos observar a personas que se encuentran alrededor nuestro y que se mofan y que se burlan de nuestra fe. Pero por otra parte, y donde está centrada esta palabra de hoy, se encuentran 5 personas al pie de la cruz que representan a todos los cristianos, a todos los creyentes, y que verdaderamente se encuentran al pie de la cruz porque han sido tocados por el Señor, porque se encuentran sintiendo verdaderamente, comprendiendo verdaderamente en carne propia, viendo lo que significa ese clamor, ese suplicio de estar nuestro Señor Jesucristo colgado en un madero, haciéndose maldito, sufriendo todos los dolores que representan este sacrificio grande y maravilloso, un sacrificio de amor. Las personas que estaban al pie de la cruz y que de una u otra manera representan a todos y cada uno de los cristianos que hemos aceptado a Jesús son 5 y están descritos en el versículo 25 y 26. Y dice la palabra de Dios que ahí estaban 5 personas. Estaba su madre, es decir, María. Estaba también la hermana de su madre, que era Salomé. Salomé estaba allí, hermana de María. También se encuentra otra María, que era la esposa de Cleofas. Igualmente estaba María Magdalena, la discípula, una de las grandes discípulas de Jesús, también estaba al pie de la cruz. Y por último se encontraba también el apóstol Juan, que era el discípulo amado de Jesús. Se encontraban al pie de la cruz, se encontraban precisamente al pie porque lo habían aceptado, porque lo habían reconocido. Pero ellos, estas 5 personas, al encontrarse al pie de la cruz, como hoy en nuestra conmemoración, nos encontramos también al pie de la cruz. Como muchas veces en la mañana cuando hacemos nuestro devocional, o cuando estamos en la iglesia, o cuando hacemos un ayuno y nos postramos al pie de la cruz, tiene un gran significado estar al pie de la cruz. De igual manera, estas 5 personas también nos envían un mensaje maravilloso de lo que significa estar al pie de la cruz y una gran enseñanza para todos nosotros. Veamos a cada uno de ellos quiénes eran y qué hicieron para poder entender y comprender este mensaje que hoy debe sembrarse en nuestro corazón. La primera de ellas que yo tomaría
es María Magdalena. María Magdalena se encuentra al pie de la cruz. Representa María Magdalena a los agradecidos. María Magdalena llegó a los pies de Jesús. Llegó a Jesús cargada de demonios. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo la liberó de 7 demonios que la atormentaban. 7 demonios que habían hecho de su vida una vida imposible, que habían afectado emocionalmente su corazón, que habían afectado económicamente su vida, que habían afectado su espiritualidad. Muchas veces nosotros cargados también de tantas opresiones y de tantas situaciones y de tantas circunstancias que vivimos a diario. Pero hoy nosotros llegamos al pie de la cruz de Jesús con un corazón agradecido. Porque de la misma forma como liberó a Magdalena de todos esos demonios, también Jesús nos ha liberado. Y todos aquellos que estamos al pie de la cruz, todos aquellos que nos mantenemos fieles a Jesús, lo hacemos porque tenemos un corazón agradecido. María Magdalena le estaba mostrando a Jesús su agradecimiento. Ahí, mientras Jesús expiraba, mientras Jesús moría, mientras Jesús padecía los dolores de dolores, ahí estaba María Magdalena diciéndole: Señor, yo estoy aquí porque estoy agradecida. Y ese es el mensaje que nosotros como cristianos debemos tener, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, aún en medio del confinamiento, arrodillarnos al pie de la cruz y decirle: Señor Jesús, yo estoy aquí porque tengo un corazón agradecido, porque tú me liberaste de problemas, me liberaste de dificultades. Yo hoy me pongo a pensar, hoy en esta semana me pongo a pensar, como en otros días de meditación y de reflexión, qué hubiera pasado de mi vida si Jesús no me hubiera liberado, qué hubiera pasado de mi vida si Jesús no me hubiera rescatado del pecado, qué hubiera pasado conmigo, con mi hogar, con mi familia. Y por eso, cuando yo pienso dónde estaría sin Jesús, hoy al pie de la cruz yo le estoy eternamente agradecido, como todos nosotros debemos estar eternamente agradecidos. María Magdalena entiende y comprende lo que significa la liberación. María Magdalena entiende y comprende lo que significa el rescate, lo que significa la redención, porque ella fue redimida, así como nosotros también hemos sido redimidos. Y por eso al pie de Jesús le muestra su agradecimiento. Una gran enseñanza para nosotros, para siempre estarle eternamente agradecidos al Señor. Yo les recuerdo a ustedes que si hay algo que el Señor detesta y aborrece, es a los malagradecidos, aquellos que reciben las bendiciones de Dios y que se olvidan, aquellos que reciben las bendiciones y las dádivas de Dios y se apartan del Señor, aquellos que los distraen más las cosas del mundo y que solo regresan a Cristo cuando las necesidades están tocando en su puerta. María Magdalena es la muestra de un cristiano verdaderamente agradecido. Pero también tenemos a Salomé, que es la hermana de María, representa al verdadero seguidor de Jesús. Es increíble, pero cierto, que esta mujer represente al verdadero seguidor de Jesús. Hace algunas semanas atrás Jesús hablaba con sus discípulos, Jesús les exhortaba y Jesús les decía a sus discípulos, a los apóstoles, les decía lo que significa seguir, el precio que tenían que pagar para seguir a Jesús. Sin embargo, aquí al pie de la cruz estaba esta mujer, Salomé, hermana de María, la madre de Jesús. ¿Quién era Salomé? Salomé era la mamá de Jacobo y de Juan. ¿Usted lo recuerda? Hay un pasaje en la palabra de Dios que nos dice, una madre llegó con los 2 discípulos, con Jacobo y con Juan, y le hicieron a Jesús una petición. Una madre que le hace una petición al Señor. Esa petición la encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Yo lo invito para que vaya porque es bueno recordar, para darnos cuenta cómo el Señor cambia nuestra manera de pensar, cómo el Señor transforma nuestra manera de pensar. En Mateo capítulo 20, versículo 20, dice la palabra de Dios: entonces la madre de Jacobo y de Juan,
Jacobo y Juan. ¿Quién era la madre? Salomé, la hermana de María. Junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el versículo 22 les replicó Jesús, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Esta mujer, Salomé, quería lo mejor para sus hijos. Ella estaba buscando lo mejor. Ella no estaba buscando, iglesia, al gerente, al presidente. Ella no estaba buscando al político para que les diera cargos a sus hijos. Estaba buscando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para que tuviera en cuenta a sus hijos en el gobierno de su reinado. Una petición que, si bien es cierto, estaba hecha de manera equivocada. Una petición que de pronto refleja el orgullo, la soberbia de querer ver a sus hijos en posiciones, en tronos. De todas maneras, esta mujer, Salomé, aprendió lo que muchos de sus discípulos no han aprendido. Aprendió lo que muchos de los cristianos que se dicen cristianos no han aprendido. Y es que la razón para seguir a Jesús no es buscando tronos, no es buscando posiciones, no es buscando fama, no es buscando prosperidad. La razón para seguir al pie de Jesús es entender su maravilloso sacrificio en la cruz. Y por eso esta mujer estaba allí a los pies, al pie de la cruz, a los pies de Jesús. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque había entendido como una verdadera seguidora de Jesús que no era necesario buscar corona, sino cruz. Muchas personas, iglesia, muchísimas personas buscan a Cristo, buscan las iglesias, buscan al pastor, buscan la palabra, buscan la oración, buscan el ayuno, porque están buscando coronas, porque están buscando tronos. Pero esta mujer entendió el precio que debían pagar sus hijos. ¿Están dispuestos a beber?, les dijo Jesús. ¿Están dispuestos a beber mi copa? ¿Están dispuestos a pasar por lo que yo voy a pasar? Aun cuando esta mujer y estos dos jóvenes discípulos dijeron, sí Señor, nosotros estamos dispuestos. Hoy Salomé, al pie de la cruz, estaba entendiendo, estaba comprendiendo de que definitivamente el precio era muy alto. Es una gran enseñanza para nosotros como cristianos, para seguir a Jesús de una manera desinteresada. Porque a Jesús no lo podemos nosotros seguir con un interés particular en las cosas materiales. A Jesús nosotros lo debemos seguir porque el único interés sea el de entrar al reino de los cielos. Todas las demás cosas serán añadidas, nos lo dijo a nosotros. Es un gran llamado en esta mañana, viendo la actitud de esta mujer, el despojarnos de nuestro corazón, el despojarnos de nuestros deseos egoístas y más bien entender que debemos tomar la cruz de Jesús y seguirlos como Él muy bien nos lo enseñó. Pero también tenemos otra tercera persona, otra María, la esposa de Cleofas. Esta María representa a la fidelidad. Esta mujer, que es muy poco conocida, no es tan conocida, era la madre de Santiago, el menor, también fue discípulo de Jesús. Pero en este momento su hijo, el discípulo de Jesús, Santiago, no estaba al pie de la cruz. No estaba al pie de la cruz. Y al igual que los demás discípulos, Santiago también lo habían abandonado. También habían huido, también se habían escondido. Pero a pesar de que su hijo, que decía que era un verdadero seguidor de Jesús, lo abandonó a Jesús, esta mujer estaba al pie de la cruz. Pero no solo su hijo,
su esposo. El esposo, aquí se lo nombra, María, la esposa de Cleofas. ¿Quién era Cleofas? Cleofas, un hombre que también había seguido a Jesús, pero que la palabra de Dios nos muestra que Cleofas se había decepcionado de Jesús y por lo tanto, al sufrir esa decepción, se había alejado de nuestro Salvador. Váyase a Lucas, Lucas capítulo 24, y usted aquí va a entender quién era nuestro querido amigo Cleofas, el esposo de María, que sí se encontraba al pie de la cruz. Lucas 24, versículo 13. Ya con solo ver el título usted entiende, dice, ya sé a quién se refiere. De camino a Emaús, aquel mismo día, dos discípulos de Jesús, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Ahí estaba Cleofas, que era un seguidor del Señor y que lo había abandonado. ¿Y por qué lo abandonó? Dice la palabra de Dios. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Abrigábamos la esperanza de que Jesús iba a hacer cosas maravillosas. Pero no, lo colgaron de una cruz y lo abandonaron. Iglesia, aquí estaba esta mujer, esposa de Cleofas, cuando su esposo se fue, cuando su hijo corrió. Sin embargo, ella estaba al pie de la cruz. Qué enseñanza para nosotros, iglesia, entender que debemos poner por encima de todos nuestros problemas, poner nuestra relación con Jesús. A veces un miembro de nuestra familia comienza a pasar por dificultades, por problemas, empieza a secarse, empieza a enfriarse, empieza a apartarse de su relación con Dios, y se aparta no solo de la relación con Dios, se aparta de su relación con la palabra, se aparta de su relación con la iglesia, se aparta de su relación con la oración, y se empieza a apartar de todo, y la familia comienza a ser contagiada, y también la familia empieza a apartarse de todo. Pues hoy la esposa de Cleofas, María, nos da una gran enseñanza. A pesar de que la familia se enfríe, a pesar de que el hijo, el papá, la mamá se enfríe, nosotros debemos aprender a ser buenos seguidores, fieles seguidores de Jesús, y permanecer al pie de la cruz como lo hizo esta mujer. Recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo, un día, cuando María y sus hermanos fueron a buscarlo y Él estaba ocupado predicando la palabra de Dios, Él lo dijo muy fácilmente, muy rápidamente, muy drásticamente. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Cuando Él le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Iglesia, nosotros debemos entender en este mensaje de la palabra de Dios, a través de la actitud de una mujer como la esposa de Cleofas, de que definitivamente para ser seguidor de Jesús no importa nuestra relación con los demás, lo que más importa es la fidelidad al pie de la cruz. Pero también encontramos a María, la madre de Jesús. María, la Virgen María, aquella que concibió a Jesús sin pecado. Esta mujer representa el sufrimiento silencioso. Silencioso. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 35, le da una revelación. El Espíritu de Dios le da una revelación y le dice a María, una espada atravesará tu alma.
Este símbolo, este significado de la espada es simple y llanamente que tendrá una vida de sufrimiento. María, desde el mismo momento en que fue llamada por Dios a través del ángel Gabriel, comenzó a sentir el gran peso de la murmuración. Esta mujer, cuando fue apartada y separada por el Señor para tener a su hijo, comenzó la murmuración, el chisme, porque había quedado embarazada antes de casarse. María sufrió el dolor del desprecio, pero también al mismo tiempo el dolor de ver que su futuro esposo José no tenía una total y absoluta credibilidad en ella, que tuvo el ángel que hablarle a José para él poder entender y creer en ella. Sufrió durante todo su embarazo, sufrió la persecución de la cual fue objeto y en la cual tuvo que irse a Egipto porque iban a asesinar a todos los niños, a miles de niños inocentes. Sufrió por ser un instrumento de Dios al llevar en su seno al que sería el Salvador. Sufrió en su vida cuando lo vio a su hijo, que para poder cumplir con el propósito tenía que alejarse de su casa, alejarse de su familia. Sufrió al ver a su hijo ser arrestado, golpeado, humillado y ahora crucificado. Pero ella estaba ahí al pie de la cruz. Dice la palabra de Dios que ella sufría en silencio. Ella todos los acontecimientos, todo lo que veía pasar en la vida de Jesús, ella simplemente lo que hacía era sufrir en su corazón, en silencio. Pero ahí estaba, al pie de la cruz. Es un excelente ejemplo, un excelente mensaje de cómo aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios hace que nosotros, a través del dolor, del sufrimiento, de la angustia, podamos entender también que es por un tiempo y que luego el Señor nos va a mostrar su gloria, como lo mostró con nuestro Señor Jesucristo. Y por último encontramos nosotros a Juan, el discípulo amado del Señor, que representa la restauración y la responsabilidad. Juan, como todos los discípulos, también salieron huyendo, también salieron corriendo, abandonaron a Jesús. Pero Juan fue el único que regresa, que está con María, que está con su madre y que está con los demás, acompañándolo a Jesús en todo ese caminar de la pasión hasta llegar al pie de la cruz. Y por eso Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, lo restaura, lo perdona. Pero no solo lo restaura, sino que en el versículo 26 dice la palabra de Dios que le dio una responsabilidad muy grande. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Para qué? Para calmar el corazón de una madre. Este tiene un gran significado. Hoy que nosotros nos encontramos al pie de la cruz, debemos reconocer lo que Jesús ha hecho con nosotros y lo que nosotros debemos hacer por su obra. Así como Juan aceptó a María para consolarla, nosotros tenemos el llamado de aceptar al prójimo para darle consuelo. Debemos reconocer la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que Dios nos ha dejado, que Jesús nos dejó en esta tierra, la responsabilidad de amar al prójimo. Pero amar al prójimo, iglesia, no es una dádiva. Amar al prójimo no es una limosna. Amar al prójimo significa mostrarle el camino que lleva al reino de los cielos. Una responsabilidad muy grande, mostrar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo al pie de su cruz, le demostramos nuestra fidelidad. Le demostramos que nosotros somos fieles a Él, porque tenemos una bendita esperanza, porque esta semana de pasión, porque este confinamiento, porque estas dificultades y estos problemas que estamos padeciendo a diario no van a terminar en la cruz, no van a terminar en la muerte.
todo esto que nosotros estamos pasando, al mantenernos fieles en el dolor, en el sufrimiento, al mantenernos fieles en la perseverancia, al mantenernos fieles en la identidad, al mantenernos fieles en la convicción, hará posible que nosotros seamos partícipes de la gloria de Dios a través de la resurrección, no solo de nuestro amado Rey, Señor y Salvador, sino de la resurrección de todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Un mensaje que esta mañana quiero llevar a todos y cada uno de los hogares de la Iglesia Pacto de Amor, de mantenernos fieles al pie de la cruz, en medio de nuestro dolor, en medio del dolor que tú puedes sentir por esa dificultad, por esa relación tan difícil que están teniendo en este momento con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, las relaciones con sus jefes, las relaciones con las personas. Mantenerse fiel al pie de la cruz, en medio de tanta situación adversa, en medio de tanta ansiedad, en medio de tanta desesperanza, porque si nosotros nos mantenemos al pie de la cruz, no haciendo caso de aquellos que se mofan, aquellos que se burlan, aquellos que son indiferentes aun cuando están cerca a la cruz, pero que por ellos también Cristo Jesús murió. Más bien, que tu testimonio, que mi testimonio, como el testimonio hoy de estas 5 personas que se mantuvieron fieles al pie de la cruz, que ese testimonio sea también una verdadera bendición para todos aquellos que se encuentran a nuestro lado. Yo los invito para que en esta semana que estamos concluyendo, la semana de pasión, sea un tiempo de reflexión, un tiempo de pedirle a Dios Todopoderoso, que nos dé la fuerza para mantenernos fieles, para que en medio del sufrimiento simplemente nos aferremos a los pies de Jesús, que su sangre que está cayendo, su sangre que está cayendo desde su corazón hasta sus pies, y nosotros arrodillados a sus pies, esa sangre preciosa nos cubra, esa sangre poderosa nos cubra, para que cuando nosotros veamos el resurgimiento de Cristo, el resurgimiento del Salvador, para que cuando nosotros veamos el resurgimiento de nuestra vida, le demos la gloria a Dios y Él nos diga: siervos buenos y fieles, siempre se mantuvieron al pie de la cruz, vengan conmigo a disfrutar de las dádivas del reino de los cielos. Amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Lo invito para que juntos y unánimes hagan hoy una oración en su familia. Hagan una oración. Se puedan, al concluir esta transmisión, se puedan tomar de las manos y decirle a Cristo Jesús: Señor, aquí estamos, juntos y unánimes a ti, en medio del dolor y del sufrimiento, pero nos mantenemos fieles. En medio de tanta desesperanza por este confinamiento, pero nos mantenemos fieles. Y gracias, Señor, porque tú nos haces más que vencedores. Tu diestra poderosa nos sostiene. Que el Señor los bendiga, y los bendigo con todo mi corazón. Y con ese mismo corazón los extraño. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo. Bendiciones.